Luego del terrible incidente ocurrido en Mars City, las pérdidas eran enormes. Un solo sobreviviente de más de 10,000 empleados fue encontrado, el cual además estaba obsesionado con la existencia de un sarcófago que aseguraba contenía un poderoso guerrero, capaz de acabar con las fuerzas del infierno. Esto encabezaría los titulares de prensa terrestre, por lo que la UAC no tendría más remedio que decir toda la verdad sobre los experimentos que fueron llevados a cabo en su base. La existencia del infierno no sería más un cuento de terror para los pecadores. Sin embargo, ellos asegurarían que dicho sarcófago jamás fue encontrado. Posiblemente era la alucinación de un trastornado hombre, pues ni siquiera ellos habían podido comprobar que el sarcófago existiese. Sin embargo, contrario a lo esperado, la Tierra aceptaría la disculpa pública de la corporación, pues esta vez los científicos que habían sido enviados en la misión de rescate descubrirían remanentes de una energía ilimitada en la estación, la cual sería capaz de resolver todos los problemas energéticos de la humanidad, por lo que la UAC sería apoyada a continuar con su investigación en Marte. La doctora Elizabeth McNeil, la cual había solicitado originalmente la intervención de la UAC en Marte por las malvadas intenciones de Betruger, sería ahora la encargada de la renovación del programa, con el fin de investigar el provenir de dichas lecturas de energía. Samuel Hayden, un líder científico de la UAC, apoyaría dicha investigación, y gracias a su visión e ingenio se descubriría que la energía pertenecía al plasma Argent, un nuevo elemento que provenía del infierno, y el cual podría ser convertido en energía utilizable para abastecer la Tierra, por lo que iniciaría en Marte la construcción de una torre capaz de realizar dicha tarea. Mientras tanto, la doctora McNeil detectaría una extraña señal proveniente de la instalación Erebus, unas catacumbas arqueológicas que habían sido abandonadas luego de la construcción de Mars City, por lo que enviaría un equipo a investigar, liderado por el nuevo líder militar de la base. Ellos terminarían descubriendo un extraño artefacto en una cámara sellada, que según sospechaban había sido dejada por la antigua civilización marciana. Sin embargo, cuando el soldado lo toca, este libera una onda de energía explosiva, matando a su equipo, y dicha ola llega a un viejo portal marciano, reactivándolo, lo que permite a Betruger, ahora convertido en Maledict, enviar a sus demonios de nuevo a Marte, con el fin de acabar de una vez por todas con la raza humana, y encargaría a 3 cazadores del infierno para recuperar el artefacto para sus fines. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Debido a que ustedes así lo prefirieron, vamos a continuar esta historia con el DLC de Doom 3, para una épica culminación con Doom 2016 o Doom 4 para los cuates. Recuerden que para entender toda esta historia debes haber visto ya los 6 anteriores episodios que están disponibles en mi canal. Ahora la pregunta elegida de la semana de cómo sería el infierno para ustedes se lo otorgo a Sabria 142, que para él sería un gigantesco desierto con ardientes pisos de piedra y arena que se calienta bajo 3 soles. ¡Mierda! Aprecien a este maestro de la tortura, por Dios. Amigo, busca ayuda, me laste la sangre con esto. La nueva pregunta para aparecer en el próximo video debe decirnos qué demonio crearías tú para el universo de Doom. Nombre, características y aspecto. Es más, si puedes agrega un link con tu ilustración. Muchas gracias por todo vuestro apoyo en Patreon a Josué García y Jonathan Ward, los cuales permiten seguir mejorando el contenido. Antes de iniciar, he de aclarar que el protagonista de Doom 3 y esta expansión son completamente diferentes a Doomguy, que se transformó en Doom Slayer. Pongan atención, chavos. Ahora sí, señoritas, les presento la historia de Doom 3, Resurrection of Evil. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que por primera vez abordará la historia de una expansión. Momento histórico, señoras y señores. El soldado, ahora con el artefacto, escucharía por la radio cómo las fuerzas demoníacas atacaban a los soldados, por lo que avanza luchando contra las almas perdidas que se encuentran,
a la par que sufría de extrañas visiones. McNeil, después de descubrir que el artefacto era el responsable del ataque infernal, le ordena al soldado devolverlo a los laboratorios donde ella se encontraba, para estudiarle. Y mientras él lucha por escapar del sitio de excavación, se encontraría con un Marine, moribundo, que le otorgaría su levitador de plasma ionizado, también conocido como Braver, con el cual el militar se enfrentaría al cazador Helltime, el primero de los 3 enviados por Maledicт. Con la muerte de este poderoso demonio, el artefacto ganaría la capacidad de ralentizar el tiempo, con lo que el soldado descubriría que la única forma de recargar esta nueva arma era con las almas humanas, que el artefacto consumía después de acercarse a los cuerpos. Más adelante, y luego de entrar en la antigua oficina del sargento Kelly, recibiría una escopeta de doble cañón, además localizando en otra área la primitiva, una tableta marciana que contenía toda la información que necesitaban, por lo que debía acudir con el Dr. Cloud, el cual podría traducirla. Al dársela, se retira mientras la máquina completaba la traducción. Antes de continuar con su camino, el soldado es testigo de cómo la energía proveniente del infierno sobrecargaba todos los sistemas antiguos de la estación, por lo que escucharía al Dr. Cloud mencionar que la tecnología humana era obsoleta para esta nueva fuente de poder Argent. Posteriormente, el soldado llegaría con McNeil, tras derrotar al segundo cazador de Betruber. Así que ella decide explicarle todo lo que habían descubierto en las nuevas tabletas encontradas y las que tenían ya en su poder. El infierno, contrario a lo que pensaban los humanos, era una dimensión más, donde el tiempo transcurría demasiado lento. Más de 1000 años pasaban por cada uno transcurrido en nuestra dimensión. Sus criaturas, impulsadas por el odio y la sed de tortura, se dedicaban a invadir y destruir otras dimensiones. Esto es lo que originalmente le había ocurrido a la antigua civilización marciana, la cual había vivido en paz en Marte bajo tierra por miles de años. Sin embargo, la UAC, en su primera incursión a Marte, invadiría la superficie con sus experimentos de transportación interdimensional, mientras los marcianos se ocultaban. Lo que, como ya vimos, ocasionó que Marte fuese invadida por el infierno. Luego de que Doomguy se enfrentara a las fuerzas infernales y salvara a sus humanos de la aniquilación en 5 ocasiones, portales bajo tierra de Marte fueron abiertos, lo que provocó una guerra entre los marcianos y los demonios, a la par que la UAC abandonaba Marte y al mismo tiempo que Doomguy decidió permanecer en el infierno. Pasaron algunos años humanos de esta guerra marciana. Sin embargo, existía una leyenda, la de un ser ancestral conocido como Doomslayer, el humano que había decidido permanecer en el infierno. Doomguy, que tras miles de años transcurridos en el infierno, se había convertido con el poder de los arcángeles en la tortura de los demonios, liberando fuerzas de destrucción en el Tártaro. En algún punto, este ancestral guerrero había ayudado a los marcianos en la batalla, y ellos con su apoyo le fabricarían un arma mágica, el Cubo de las Almas, y los demonios harían lo propio creando el artefacto, que era de hecho el corazón del infierno. En una feroz batalla, el Slayer capturó el artefacto, dándoselo a los marcianos, con lo que regresaría al infierno utilizando el Cubo de las Almas para salvarles, cerrando el último portal subterráneo. Los pocos marcianos sobrevivientes se quedaron con el cubo y el artefacto, y al no poder destruir el arma demoníaca, la habían encerrado en la cámara que encontró el soldado en el presente. Esta guerra fue demasiado para los marcianos, y al no poder recuperarse, su civilización pereció al poco tiempo. Doomslayer jamás volvió a ser visto. 100 años humanos más tarde, la UAC regresaría a Marte, creando Mars City y descubriendo las ruinas de la antigua civilización marciana. Ellos no sabían que originalmente habían causado su extinción, y utilizando estos portales subterráneos, los humanos regresarían al infierno, donde descubrirían el sarcófago maldito de Doomslayer. ¿Pero qué había pasado con este guerrero?, se preguntaron. Sin embargo, no había forma ni tecnología para despertarle.
Betruger, por su lado, sería corrompido por el infierno para permitir que los demonios invadiesen así nuestra dimensión nuevamente, para al fin poder acabar con los humanos. Pero el cabo no lo había permitido, utilizando el cubo de las almas. Con esto, McNeil y el soldado descubrirían que el cabo sobreviviente del anterior incidente estaba en lo correcto. Doomslayer era real, pero el sarcófago no estaba más en nuestra dimensión, pues Betruger, ahora como Maledicт, lo había devuelto al infierno. Así que, no encontrando otra opción, McNeil le informaría al soldado que la única forma de destruir el artefacto y acabar con el vínculo entre nuestra dimensión y el infierno era llevándolo al lugar donde había sido creado, el infierno, por lo que debían de utilizar uno de los antiguos portales ubicados en los laboratorios Delta, y de paso, si estaba allí, recuperar el sarcófago, pues era la única esperanza en caso de que todo saliera mal. En su camino, el militar se enfrentaría ahora al último cazador, el invulnerable, el cual, al eliminarle, dota de invulnerabilidad por un tiempo limitado al portador del artefacto. Con esto, el soldado entraría finalmente al infierno, con la esperanza de evitar otra invasión demoníaca mayor. Sin poder creer que esto sea real y resignado a darlo todo por el bien de la humanidad, el soldado avanza enfrentándose a todas estas huestes, una tarea imposible para un humano convencional, pero el artefacto le permitiría llegar con Maledickt, iniciando una feroz batalla. Cuando finalmente está a punto de eliminarle, el soldado dispara un cohete contra él. Lamentablemente falla, lo que ocasiona que el volador lo muerda y sacuda, hiriéndole de muerte. Con sus últimas fuerzas, y cuando la cabeza de Betruger se acerca, él empuja el artefacto por su garganta, causando una explosión que destruye tanto al Maledickt como el artefacto, dejando solo el cráneo de Betruger. El soldado se había sacrificado por el bienestar de la humanidad, y esto evitaría una segunda invasión. Sin embargo, dicho pequeño y controlado incidente ocasionaría que McNeil fuese relevada de su cargo por Samuel Hayden, el cual había concluido con la construcción de la Torre Argent, la cual abastecería la Tierra. Un milagro había surgido de todo esto, pues en poco más de 2 décadas, la energía Argent, como fue nombrada, revolucionaría la tecnología humana, dejando obsoleta cualquier otra fuente energética terrestre. Una época dorada para la humanidad se veía en el horizonte. Gracias a McNeil, Hayden descubriría que la leyenda del sarcófago era real, pero decidió ocultarlo a la Tierra, obsesionándose con este ancestral guerrero, pues sabía que jugar con el infierno tarde que temprano traería graves consecuencias. Lamentablemente, Hayden sería diagnosticado con cáncer cerebral terminal, por lo que se vería forzado a reemplazar casi la totalidad de su cuerpo con cibernética. Con un nuevo cuerpo, Hayden se enteraría de que la directora de los laboratorios Lázaro, una nueva sección de la estación en Marte, donde eran llevados a cabo los experimentos sobre los demonios y artefactos capturados del infierno, había descubierto la piedra hélice, un artefacto infernal que contenía información sobre el Doomslayer, incluido su destino final y ubicación dentro de Kadingir Sanctum, un reino en el infierno. Por lo que ahora, con la tecnología necesaria para despertarle y viéndolo como un medio de control de daños, Hayden, en su nuevo cuerpo cibernético, lideraría la primera expedición tripulada al infierno para recuperar al caminante del infierno. They are rage, brutal, without mercy. But you will be worse. Rip and tear until it is done. Antes de iniciar, recuerda que recientemente habilitamos la plataforma de tus 10 segundos para recomendar sus proyectos. Esta ocasión toca el lugar. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. En este episodio rápido de History Gamer vamos a conocer la historia de los 2 paquetes de expansión desarrollados para Doom 3, los cuales expanden más la historia de lo acontecido en Mars City. No olvides que, al igual que nuestro anterior episodio, la historia de Doom 3 es un universo paralelo que tuvo contacto con el original.
que puedes ver aquí como nuestra saga de Doom Universo Conectado. Ten eso claro. Así que luego de agradecer a mis patrocinadores aquí en pantalla que mantienen History Gamer, te pido me acompañes en la historia de los DLC de Doom 3, lanzados en el año 2012 y 2005 respectivamente. Conozcamos más de la historia del equipo Bravo y lo que atravesó durante la invasión del infierno Mars City. Y además descubre qué fue de las instalaciones en Marte y qué hizo la UAC al respecto. En la historia de Doom 3, The Last Mission y Resurrection of Evil. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que a pesar de que le encanta cómo continuó la saga, le hubiera gustado ver algo más de ese Doom 4 que continuaba con esta historia. Se veía prometedor. El equipo Bravo fue de los únicos escuadrones de Marines estacionados en Mars City, la base de la UAC, que sobrevivieron al primer ataque de la invasión infernal en la estación, por lo que en un inicio serían asignados por el sargento Kelly, el encargado de la seguridad de la estación, para proteger una tarjeta de transmisión militar, el único medio capaz para poder alertar a la Armada de la Tierra sobre lo que estaba ocurriendo en las instalaciones. Un ataque sin precedentes para el que nadie estaba preparado. Lamentablemente, como ya vimos en los oscuros pasillos de la base, los demonios merodeaban sigilosos, esperando a sus víctimas y cazando como depredadores implacables, por lo que en un momento de distracción emboscarían a todo el equipo, culminando en una terrible explosión. Tras la caótica batalla, un marín lograría reincorporarse, y al creer que todos sus compañeros habían muerto, él continuaría por su cuenta, tomando sus armas e intentando sobrevivir a estas malditas bestias. Tras restaurar la energía, él sería contactado por el Dr. Richard Meyers, un científico del equipo de investigación de teletransporte del Dr. Malcolm Intruder, quien había ocasionado todo esto, por lo que al ver su traición, le pediría ayuda al soldado para destruir un teletransportador alcance que había sido capturado por los demonios, con el que podrían ser capaces de enviar un ejército de demonios, inclusive hasta la Tierra. Por lo que el Marine iniciaría una abrumadora batalla, pues completamente solo tendría que redirigir la energía de ciertos sectores al área de teletransporte y atravesar subterráneos llenos de estas horribles criaturas. Afortunadamente se encontraría con la ayuda de un robot centinela, que eran pequeños robots de seguridad de la base, que le ayudaría a reunirse finalmente con el doctor, quien le informaría que para poder detener a los demonios debía de viajar al infierno, desde donde operaba el portal capturado. Mierda, no le pagaban lo suficiente para esto, pero tenía familia en la Tierra que había jurado proteger, así que viajaría por el portal, apareciendo justo en una isla en un vasto mar de lava, viendo una enorme calavera inerte, llorando ríos de magma que dominaba la entrada. De pronto querubines lo atacarían, bestias con un torso superior de bebé humano y alas de insecto bastante perturbadores, pero el Marine pronto encontraría una BFG, el arma humana más poderosa y destructiva, por lo que más seguro que antes continuaría en esta pesadilla, apreciando burlas torcidas a la cruz cristiana en algunos sitios. Finalmente, para llegar a su objetivo, vería una barca esperándole en un lago de fuego, para atravesar la estigia de este mundo, lo que había leído en tantas creencias humanas, mitologías, un río de fuego en el inframundo, donde tras cruzarlo encontraría finalmente el teletransportador. Pero antes él se armaría encontrando una habitación secreta con un extraño símbolo que tenía muchos recursos dentro. Así que el Marine comenzaría a manipular en coordinación con el Dr. Meyers para lograr enviar una oleada de energía y destruir el maldito portal. Hasta que de pronto aparecería otro guardián del infierno, por lo que librarían una gran batalla y tras un brutal enfrentamiento finalmente lo lograrían. Y el Marine rápidamente entraría en el portal, regresando a la base, y tras descansar un poco, sería testigo de las Fuerzas Armadas de la Tierra arribando a la estación, por el llamado de auxilio original, procediendo a rescatar a los sobrevivientes y conocer exhaustivamente lo que había ocurrido allí. Nice work.
Luego del terrible incidente en Mars City, las pérdidas para la UAC serían enormes, pero todo lograría ser ocultado y justificado debido a lo peligroso de un proyecto en el espacio. Tras un tiempo de silencio, demandas y regalías que la empresa tendría que pagar, una sonda orbital detectaría una débil señal transmitida desde el sitio 1 del complejo abandonado, por lo que la junta directiva de la corporación decidiría anunciar la renovación del programa espacial en Marte, esta vez bajo la dirección de la doctora Elizabeth McNeil, una científica mucho más responsable y quien había sido expulsada por Betruger cuando ella solicitó la presencia del abogado Swan en Marte. Su misión principal sería la de continuar con los experimentos de la base con mucha más cautela, para entender realmente qué demonios había pasado y qué había causado Betruger, pues los sobrevivientes pocos se habían dado a entender. Una invasión demoníaca con poca evidencia, pues los archivos y grabaciones se habían perdido. Además, el Marine que afirmaba la existencia de un sarcófago donde yacía un ancestral guerrero interdimensional, conocido como la antítesis del infierno, era muy inverosímil para todos. Tras instalarse en la base McNeil, enviaría inmediatamente un equipo a las catacumbas arqueológicas abandonadas desde la construcción de Mars City, y de donde provenía la señal captada. El escuadrón encabezado por el nuevo líder militar de la base terminaría encontrando una habitación sellada por los marcianos hace milenios, la cual contenía un extraño artefacto que al ser tocado por el Marine desataría una poderosa onda de energía explosiva que mataría al resto de su equipo. Además, la onda llegaría a un portal de los marcianos, posiblemente el que había acabado con su civilización reactivándolo. Betruger, que había sido convertido en el demonio Maledict, se percataría de ello, enviando una invasión demoníaca, y para poder terminar lo que había empezado hace 2 años, enviaría a 3 cazadores del infierno para recuperar este nuevo artefacto. Al recuperarse de la explosión, el Marine, con el artefacto en sus manos, escucharía por su radio que toda la estación había sido nuevamente invadida por los demonios. Todo lo que decían los informes era cierto, maldita sea, por lo que avanzaría sufriendo de visiones y enfrentándose a calaveras en llamas. Mierda. Rápidamente, la doctora McNeil le pediría al soldado llevar el artefacto recuperado a su laboratorio para descubrir cómo cerrar este portal, por lo que el soldado avanzaría enfrentándose a las bestias, incluso el primer cazador del infierno, llamado Helltime, y tras eliminarlo usando un levitador de plasma ionizado, el artefacto ganaría la habilidad de ralentizar el tiempo. Con esto, el soldado descubriría que la única forma de recargar esta misteriosa arma era consumiendo las almas humanas que el artefacto obtenía de los cadáveres. Era magia muy oscura, y a pesar de que el soldado no estaba preparado para enfrentarse a estas bestias, al parecer en esta versión del universo, los demonios no eran tan poderosos y despiadados como a los que se había enfrentado el caminante del infierno, Doomslayer. Finalmente, el soldado, tras derrotar al segundo cazador llamado Berserker y ganar la habilidad para el artefacto de dotarlo de superpuños con los que aniquilaba a cualquier demonio de un solo golpe, el Marine llegaría con McNeil, quien decidiría revelarle lo que su equipo de científicos había descubierto al traducir unas nuevas tabletas encontradas de donde provenía la señal. El artefacto era conocido como el corazón del infierno, un arma hecha por los propios demonios para ayudarlos en su guerra contra los marcianos hace tanto tiempo, que además funcionaba como un dispositivo portal, por lo que la única forma de detener esta nueva invasión era devolviendo el artefacto al infierno, y la única forma de obtener acceso a ese horrible lugar era usando una puerta en los laboratorios Delta, por lo que sin más opciones el soldado iniciaría esta travesía enfrentándose al último cazador, el invulnerable, y tras un duro enfrentamiento, él adquiriría finalmente la habilidad de obtener invulnerabilidad por un tiempo limitado, por lo que el soldado entraría finalmente en el portal, más listo que nunca. Con todo este poder sobrenatural, nada podría detenerle. Al llegar sería recibido por Maledict, por lo que iniciaría la brutal batalla final, con esta bestia voladora que le atacaría con llamaradas poderosas y proyectiles, pero el soldado usaría todo su arsenal y el poder del artefacto para derrotarle. Finalmente, cuando le había debilitado lo suficiente, él dispararía un cohete para aniquilarlo. Lamentablemente fallaría, por lo que la bestia lo tomaría en sus fauces, sacudiéndolo e hiriéndolo de muerte. Al dejarlo en el piso, Maledict se acercaría para comprobar su estado, pero el soldado con sus últimas fuerzas empujaría el artefacto por la garganta de Betruger, que causaría una explosión que destruiría a la bestia y el artefacto.
Marie, welcome home. Al final es incierto saber si el soldado sacrificó su vida o no, intentando salvar su dimensión de los demonios, pues una invasión a su tierra parecía inminente. Y parecen existir registros de que esto finalmente ocurrió. Solo esperemos que el infierno pague por todo el dolor que causó en esta dimensión y en otras, porque en algún momento todo recibe su penitencia, hasta el Señor Oscuro. Además, está escrito: Él vendrá en nuestro momento de necesidad,